días, bienvenidos a los últimos 10 años esperados. V31, continuamos esta sesión de mañana con Alejandro Barrioso Cervera, que viene de la Universidad Pública de Navarra y que nos va a hablar de un sistema de detección de meteoros por visión artificial que ha desarrollado como su trabajo de fin de grado de Van der Essens. Es tu turno, Alejandro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y bueno, voy a pasar a hablar, primero de todo, bienvenidos a todos. Y eso, voy a empezar a hablar sobre este proyecto que llevé a cabo con mis tutores del trabajo de fin de grado, Patricia Yanguas y Jesús Palacián. Entonces, bueno, vamos a ver un poco por encima un resumen de lo que fue el proyecto y lo que llevamos a cabo. Entonces, bueno, como pequeño índice, lo primero que vamos a hacer es introducir la motivación que llevó a cabo este proyecto, por qué se hizo este proyecto. Después, los objetivos que se plantearon a la hora de hacer este proyecto. Después, el diseño que se llevó a cabo. Por otro lado, el coste y lo que supone de ventaja este proyecto. Después vamos a ver las visualizaciones y todo lo que lleva a cabo, las gráficas que podemos llegar a obtener con este sistema. Y luego, bueno, pues a modo de conclusión, unas pequeñas discusiones y una conclusión final. Entonces, ¿por qué se llevó a cabo este proyecto? Pues para empezar, debemos ponernos en un marco de referencia en el que había instalada una cámara de detección de meteoros en la Universidad Pública de Navarra, en el campus de Tudela. Entonces, ¿qué se quiere conseguir con este sistema? Pues para empezar, que la detección de meteoros esté automatizada, es decir, que tengamos una cámara apuntando al cielo y durante el periodo nocturno esté continuamente grabando y procese esas imágenes para después buscar posibles meteoros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de esa información que podemos recabar con esa cámara, podemos llevar a cabo pues, diferentes estudios y demás. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que la estación que había antes era bastante antigua. Tenía un software que era muy difícil de manejar, o bueno, no muy difícil, pero era bastante complicado el hecho de que pudiera hacer buenas detecciones, por lo tanto, se pensó en actualizar este sistema y hacerlo de una forma más eficiente. Por otro lado, la cámara que teníamos antes tenía un sensor muy poco sensible. ¿Esto qué hace? Que durante los periodos nocturnos no podamos ver bien lo que son las estelas que dejan los meteoros. Y además, aparte de esto, el ordenador que tenía era muy antiguo, por lo tanto, la capacidad de computación que tiene ese ordenador es muy baja y, por tanto, el procesado de las imágenes es muy lento. Por lo tanto, pasamos a definir una serie de objetivos en ese proyecto con los cuales buscar actualizar o mejorar el sistema anterior. Entonces, se plantearon básicamente tres objetivos. El primero es que fuera más económico, es decir, la cámara anterior era antigua y era cara, por lo tanto, habría que actualizarlo y hacer uno más barato. Por otro lado, que fuera automatizado, es decir, que no necesitara intervención humana, grabara durante las noches y recogiera los datos, se visualizan y a partir de ahí hacer lo que fuera con esos datos. Y por otro lado, que nos proporcione una cantidad de datos o una serie de datos importante a la hora de poder luego analizar pues, distintas trayectorias de los meteoros o lo que hiciera falta. Por tanto, pasamos ya a lo que fue el diseño de este sistema, que básicamente emplea estos instrumentos o equipos que veis aquí. Primeramente, un sensor con muy alta sensibilidad, una lente de 4 milímetros para que el campo que abarque el campo nocturno sea muy grande. Por otro lado, una estructura de soporte para anclarlo a, por ejemplo, una barandilla, un inyector PoE, que es el que va a dar alimentación a la cámara y a la Raspberry, una Raspberry Pi, que es el cerebro de este sistema con el que recogemos los datos y analizamos las imágenes, y por otro lado un módulo RTC que básicamente es para cuando, si por lo que sea, se corta la conexión de la Raspberry, pues que pueda retomar con los datos que se habían guardado anteriormente. Por tanto, ¿por qué elegimos este sensor, el IMX291? Básicamente porque tiene muy alta sensibilidad debido a que es un sensor que tiene tecnología CMOS.
La tecnología CMOS básicamente reestructura lo que es el sensor de forma que los cables, digamos, los pasa a una capa inferior y lo que son los fotodiodos los sube a una capa superior y por lo tanto la sensibilidad que tiene el sensor y las imágenes que recoge son mucho mejores para muy baja iluminación como buscamos, por ejemplo, en el periodo nocturno. Por otro lado, pasé a diseñar lo que es el sistema que acopla lo que es el sensor. El sensor es lo verde que veis ahí con el chip integrado y demás, y justo por debajo sale la lente. ¿Qué problema había? Que las lentes tienen distintos tamaños. Había lentes de 4 milímetros y lentes de 6, y cada una de ellas es distinta. Por lo tanto, necesitamos un sistema en el que podamos subir y bajar ese sensor para que el campo de visión no abarque lo que es la tapa, digamos, de la estructura de soporte. Por lo tanto, pasé a diseñar ese sistema y después llevarlo a cabo con tornillos que podemos comprar básicamente en cualquier sitio. Una vez que tenemos lo que es la estructura, pasé a diseñar lo que es el cerebro de la estación, que es la Raspberry. Esta Raspberry lleva conectado, como veis, un ventilador para que disipe bien el calor y por el otro lado el módulo RTC, que como he dicho antes, cuando se corta la conexión o lo que sea, la Raspberry pierde el tiempo. Entonces, este módulo lo que hace es recuperar esa hora perdida y que tengamos todos los datos disponibles. Entonces, si vemos un poco lo que es la estructura general y cómo están conectados todos, vemos que la Raspberry es el interior o el núcleo de este sistema al que van conectados pues, tanto el módulo como una tarjeta SD y el ventilador. Nos conectamos a la Raspberry en remoto, es decir, desde UNC no necesitamos estar en contacto con la Raspberry, y por otro lado necesitamos una red eléctrica, el PoE switch que le da la conexión y después una estructura de soporte en la que está tanto el sensor como la lente. Entonces, como veis, aquí es como quedó más o menos este sistema, que lo tendría por aquí, y básicamente lo único que había que ver era cómo poder acoplarlo a una barandilla, que en este caso es la terraza de mi casa. Entonces, primeramente probamos con un trípode, pero nos dimos cuenta que era mejor anclarlo a una barandilla con una pinza de una cámara fotográfica. Entonces, si desgranamos un poco el coste de los distintos componentes, nos damos cuenta de que es un coste de 281 €, pero que se podría llegar a reducir porque la Raspberry tiene un precio, digamos, que fluctúa bastante según qué época del año lo compres, e incluso si sale un nuevo modelo, pues los anteriores modelos se reducen de precio. Por lo tanto, vemos que los costes unitarios de cada elemento son muy baratos y que podemos tener un coste total de la estación de aproximadamente unos 200-250 €. ¿Qué pasa si comparamos esto con lo que es la competencia, que es a lo que buscamos reducir el precio para poder ser más competitivos? Pues nos damos cuenta de que la mayoría de precios que tiene otros sistemas de recogida de meteoros tiene un precio más elevado, sobre todo porque el software que tienen integrado es propio de cada casa. Por lo tanto, el hecho de que nosotros estemos utilizando software libre reduce bastante el precio y solo tengamos que invertir en hardware. Y luego, aparte, el sistema que tiene el ordenador y tal, pues habría que comprar un ordenador o tener un ordenador disponible, con lo que ese precio no es realmente el precio, sino que habría que aumentarlo en una proporción de lo que cueste el ordenador que estemos utilizando. Entonces, pasando ya a lo que nos da este sistema, esta cámara con este software libre, que bueno, desde GitHub, lo que hacemos es meterlo en una tarjeta SD, lo flasheamos con un programa que es Balena Archer, y esa SD la pasamos a la Raspberry. Una vez que la Raspberry tiene la tarjeta SD con el software integrado, ya pues toca actualizarlo un poco, meter una serie de datos relacionados sobre todo con las coordenadas de la cámara y una serie de configuraciones de la cámara IP, y el sistema ya estaría montado. Entonces, ¿qué hace este sistema? Básicamente guarda permanentemente las imágenes de los meteoros que hayamos detectado. Por tanto, podemos recuperarla cuando sea,
podemos ver los meteoros que ha ido detectando durante la noche y además guarda durante un periodo muy corto de tiempo ciertas imágenes para que nosotros podamos entrenar si queremos otro tipo de modelos o que podamos hacer lo que queramos con ese tipo de imágenes. Por tanto, el directorio general que podríamos tener es básicamente esto. Se crean dos carpetas en el escritorio del ordenador. Okay. Se crean dos escritorios, o sea, dos carpetas en el escritorio, una con source y otra con data. Entonces, en esta carpeta de data es donde podemos ver tanto las imágenes de los meteoros detectados como las otras imágenes que he grabado durante la noche, simplemente para que podamos entrenar otros modelos si hace falta en el futuro. Entonces, ¿qué usa este programa para detectar los meteoros? Pues usa lo que es la transformada de Hooke, que no vamos a entrar ahora en detalle en ver cómo funciona, pero básicamente con este algoritmo lo que conseguimos detectar es segmentos o incluso curvas. Entonces, cada imagen se procesa buscando estos meteoros y en caso de que se detecte, se guarda en la carpeta que hemos visto anteriormente. Por tanto, ¿qué podemos visualizar con todo esto? Pues no debemos olvidarnos de que esto es una red, es decir, utiliza varias estaciones en distintos puntos geográficos y después une todas las estaciones que hemos ido viendo, las une y saca datos acerca del mismo meteoro. Aquí, un ejemplo que podemos ver de Gran Bretaña es este de aquí. Como veis, cada cruz es una estación distinta y lo que es la línea roja es la trayectoria que ha llevado el meteoro. Por tanto, vemos como todas las estaciones están relacionadas entre sí y podemos recoger información sobre todas ellas. El problema que tuvimos aquí en Navarra, sobre todo, es que no hay estaciones suficientes como para que muestre los datos conectados entre todas ellas y, por tanto, no pudimos recargar esta información. Otro tipo de visualizaciones que tenemos, pues esta de aquí. Esta es tomada de la cámara que monté yo. Entonces, vemos como esta imagen está tomada en abril y podemos ver como hay dos tipos de meteoros, o sea, dos tipos de constelaciones de donde provienen esos meteoros. Por un lado tenemos las Lidias y por otro lado tenemos la de la derecha, AVB, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, y podemos ver las trayectorias que han ido tomando cada meteoro en la bóveda celeste. ¿Qué pasa si combinamos una serie de estaciones de forma más eficaz? Pues podríamos tener este tipo de visualizaciones, que es básicamente lo mismo que la anterior. Lo que pasa es que esta ha sido tomada en agosto, que es cuando más meteoros hay, y por tanto podemos ver que provienen de distintas localizaciones del sistema solar. Por otro lado, lo que hace esta cámara es, para detectar los meteoros, se fija en todas las estrellas que hay y con una serie de cálculos matemáticos que no vamos a entrar en este momento, es capaz de conseguir la trayectoria que ha tomado el meteoro con las distintas estaciones, como hemos dicho. Y además, una ventaja que tiene es que si no detecta 30 estrellas, la cámara no se pone a ver si hay meteoros o no, puesto que piensa o cree que hay un entorno en el que hay nubes, por ejemplo, y no es capaz de, o no podemos llegar a ver meteoros. Entonces, otra visualización muy importante de este sistema es que podemos ver una foto resumen de lo que ha sido la noche. ¿Esto qué es? Básicamente, coge y plasma una encima de otra todas las imágenes que ha ido recogiendo y te la muestra en una imagen final. Esto es una noche y, como vemos, pues hay distintos tipos de contaminación lumínica, pero por otro lado sí que podemos llegar a ver meteoros que se han ido recogiendo durante la noche. Y como ejemplo, simplemente para que veamos la capacidad que tiene este sistema, pues aquí podemos ver distintos tipos o distintas fotos que recogió mi estación de distintos meteoros. Como podemos ver, hay algunos que son más brillantes que otros, unos más tenues, otros más gruesos, pero podemos ver que la sensibilidad que tiene esta cámara es muy grande y que podemos llegar a captar meteoros incluso en una zona de muy alta contaminación lumínica, como era la de este caso de mi estación. Entonces, como discusión, ya a modo de resumen de lo que ha sido este proyecto, podemos ver que hay una serie de ventajas, de puntos débiles y de dificultades. Entonces, como ventajas,
es que prácticamente no hubo parones, no hubo interrupciones de la corriente eléctrica y por tanto en cualquier momento podemos establecer una conexión remota, conectarnos a la Raspberry y ver. Como puntos débiles, ¿qué pasa? Que con el sistema este que hemos dicho de la transformada de Hooke y buscar segmentos o curvas en las imágenes, capta también una gran cantidad de contaminación lumínica. Como podemos ver en la imagen, toda esta línea de segmentos que están unidos por puntos, básicamente son sobre todo aviones o incluso satélites, y por tanto esto nos lo capta como si fuera un meteoro cuando realmente no lo es. Y por otro lado, otro punto, otra dificultad que tuvo este sistema es que necesitas tener conocimientos básicos sobre todo de Linux y a la hora de conectar el módulo RTC, a la hora de conectar lo que es los sistemas y demás. Por tanto, como conclusión, podemos con este sistema, a modo de mejora, implementar redes neuronales para poder eliminar ese sistema de la transformada de Hooke para buscar segmentos y ya buscar de forma auténtica y mucho más eficaz lo que son meteoros, simplemente entrenando una red neuronal y distinguiendo lo que son meteoros de lo que no. Por otro lado, la contaminación lumínica afecta bastante a este tipo de cámaras, ya que la sensibilidad de estos sensores es muy grande y por tanto con una lente de 4 milímetros y la cantidad de luz que entra en el sensor le afecta bastante. Entonces sería preferible mejorarlo poniendo pues, este tipo de sistemas en un ambiente donde la contaminación lumínica sea muy baja. Por otro lado, aumentar el número de estaciones hace que los datos que obtiene la cámara sean mucho mejores, puesto que es capaz de comunicarse este sistema con otras estaciones y recabar información sobre las trayectorias de una forma mucho más eficiente. Y por otro lado, podríamos llegar a combinar este sistema de visión artificial con un sistema de redes sísmicas a la hora de poder llegar incluso a recoger meteoritos en el caso de que esos meteores toquen tierra y podemos ver incluso la zona en la que una zona estimada de donde ha podido caer ese meteorito. Esto ya se ha implementado, pero no en este sistema, sino por otro lado un proyecto independiente. Entonces, básicamente esto ha sido todo y espero que os haya gustado y que os haya servido para ver lo que ha sido este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Si hay alguna pregunta. Súper, excelente. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera sobre los Raspberry Pi, porque aquí usamos los Raspberry Pi, pero son muy frágiles, así que mi pregunta es, ¿tiene problemas de fiabilidad de estas tarjetas o no? Nosotros, por lo que estuvimos viendo, no había ningún tipo de problema, básicamente porque el programa está hecho de forma que los cálculos que hace sean muy simples, muy sencillos, y la capacidad que tiene la Raspberry es la que es. Por lo tanto, el sistema está optimizado y durante todo el tiempo que ha estado funcionando, que fueron unos 3 o 4 meses, no ha tenido ningún tipo de problema. Pero por lo que te digo, por lo que el software está muy bien, digamos, hecho para que los cálculos sean mínimos. Entonces no ha habido ningún tipo de problema y sobre todo lo más importante es que esté bien refrigerada la Raspberry con un ventilador y con eso no hemos tenido ningún tipo de problema. Mi segunda pregunta es sobre la visualización. Mostraste una imagen integrada con... ¿Está? No, la siguiente. No, es una imagen antes. Está. No, es Está. sí. Me parece que el foco es diferente. ¿Cómo es el foco sobre la imagen? ¿Hay una variación sobre el campo o...? Mira, las imágenes que solemos, bueno, que se recogen sobre todo son estas. Entonces lo que hace la cámara es pasar una serie de filtros y una serie de imágenes para que eliminemos lo que es todo el ruido que es el fondo de la imagen y se quede únicamente con las estelas, digamos. Entonces por eso ves que arriba a la derecha hay como una especie de arco
que es este mismo arco que vemos aquí arriba, es lo mismo. Lo único que pasa una serie de filtros y plasma todas las imágenes y las va poniendo de forma que podamos ver una foto resumen como es esto, con todos los tipos de estelas. Porque las estrellas tienen So- un so- centro oscuro. Esto es porque hay ciertas imágenes que, como las estrellas van moviéndose, no es capaz de plasmarlas bien y se ven distintos tipos de contaminación lumínica, sobre todo estos tipos de estelas así movidas, es por eso, porque intenta plasmar todas las imágenes y ponerlas superpuestas, pero hay veces que falla y no es capaz de ponerlas exactamente en el mismo sitio. Por eso hay veces que se mueven y tiene ese tipo, sobre todo son satélites eso, o incluso aviones, entonces no los capta bien y no los capta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Oui, oui, je comprends pas ça. Non, juste une question d'amateur. Quels sont les temps de pause typiques que vous utilisez pour imager? ¿Le quoi? Les temps de pause. Ah, la cámara a 30 FPS, oui. Depuis, la caméra capte les 300 images, esa 300 images las junta en una imagen. Ah, vale. Básicamente, tiene 30 FPS, entonces durante 10 segundos capta 300 imágenes y esas 300 imágenes las plasma en una. Y las junta en una. 30 secondes, 300 images et depuis, oui, en seule image. Oui. En seule image. C'est 300 images en un seule image. Et ensuite, vous faites ça toute la nuit? Oui, toute la nuit, et plus ou moins sont 767 images. 600-700 imágenes para analizar. Sí, oui. Plus ou moins. Il y a une nuit plus longue qu'autre. Merci. Si no hay más preguntas, yo únicamente felicitarte por el trabajo. Gracias. Y imagino que conoces muchos otros sistemas que están funcionando, comerciales. Y si, bueno, si quieres, por ejemplo, nosotros conocemos la red Fripon que funciona en Francia, probablemente la conozcas. Sí. Si necesitas información o contactos, pues... Esta sobre todo estaba desarrollada en Inglaterra. En Inglaterra tenían, no sé si 100 o 200 de estas estaciones y la verdad es que funcionaba muy bien. Y aquí en España no había tantas, por lo tanto las imágenes o los gráficos que podían salir eran mucho peores o con menos información que la que tenían las de Inglaterra. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Pues 5 minutitos y recibimos a las 10 a Javier. Adiós. La verdad es que con poco dinero se pueden hacer cosas, ¿verdad? Sí, no, pues